¿qué tal? Saludos, bienvenidos, bienvenidas a el portal de Tosi Temazcalitos. En el video anterior ya hablamos un poquito del contexto del copal y más bien de las ceremonias de fuego, el uso del saumerio. Bueno, vamos a ver ahora cómo vamos a utilizar esto. Ya vimos un poquito el contexto de por qué no recibir el fuego, ya sea sagrado o fuego nuevo, digamos, porque pues obviamente ya fue utilizado, ya fue entregado en tiempo y en forma en muchas de nuestras generaciones anteriores, y por supuesto el día de hoy pues vamos a utilizar cómo se prende. Hay varias formas que se pueden utilizar y no le tengas miedo, no le tengas miedo. En el momento que tienes miedo vas a paralizar tu energía y ahí sí es como limpiar con miedo, utilizarlo con miedo. Recuerda que vamos a utilizar los saumerios, o pues también esta es una copalera de mano, playmat, y entonces esta solamente es el vehículo. Tampoco hay que, ¿cómo le dicen? Ponerle mucha adoración a esta herramienta. Sí es una gran herramienta, sí puede ser sagrada, por supuesto, porque nos va a ayudar a limpiar, pero tampoco le tengas miedo en el momento que se llegue a romper. A lo mejor no estuvo bien cocida saumerio o cualquier otro, porque luego se paniquean que a mitad de limpieza de la casa se rompa. Entonces no le tengas miedo, es una herramienta que al principio yo sí los enterraba, ya después realmente ya no, ya nada más los limpio, los purifico de dolores y recuerdos que mantengan solamente el amor. Y es una herramienta, porque lo que más importa es lo que va a llevar, lo que va a contener, que viene siendo el saumerio. Entonces, las brasas y el copal, esos dioses blancos. Así que vean este video que ya tengo ahí del copal sobre todo. Y en este caso, ¿para qué nos va a ayudar? Recuerda que todas estas herramientas de purificación, puedes utilizar plantas, puedes utilizar copal o los copales, inciensos, para purificar un espacio. Normalmente era utilizado para rituales, ceremonias, digamos para armonizar espacios, para meditación, cuando había algún tipo de iniciación, así como también para aperturar la conciencia, aperturar la mente en estos aspectos de desarrollo humano. Es decir, cuando vas a aprender algo nuevo, para ampliar la mente y no te paniques, sino que entre más información al consciente y al subconsciente. Pues obviamente había también incienso que purificaba esos espacios para poderse desarrollar en estas áreas. Por lo tanto, nosotros podemos utilizarlos, como muchos dicen, para sacar las malas vibras, también como para quitar esas toxinas energéticas dentro de la casa, del hogar, todo lo que haya sido realizado por el hombre. Es decir, no tiene caso sahumar un árbol, sahumar la tierra, bueno, al menos que tenga una intención, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la naturaleza es la fuerza de la naturaleza y no la vas a poder limpiar, obviamente. No vas a poder limpiar un teocalli, porque allí guardo mucha información. No vas a poder limpiar una iglesia, un hospital, pero sí tu casa, tu espacio, en este caso para equilibrarlo, sobre todo, tener nuestras limitantes y sobre todo todo aquello que haya sido hecho por el hombre. ¿Por qué? Porque ahí le guardamos mucha emoción, ahí dejamos mucha energía y no me has de dejar mentir. Por ejemplo, cuando vamos al súper a comprar una escoba y entonces buscamos una que esté, no sé, más ligera, que no esté tan pesada, y dices, ay, esta está ligerita, esta está como muy pesada. Desde ahí ya nos está indicando ese objeto que fue de alguna manera manufacturado por alguien y a lo mejor en ese momento tuvo algún pensamiento denso de limitaciones, enojo, frustración, y obviamente eso hace que la misma escoba se cargue de energía, o cualquier otro objeto, cobijas, zapatos, todo eso. Y hay veces cuando lo checas y dices, ay, esa escoba estuvo más ligerita, pues obviamente la emoción que le impregnó esa persona fue otra.
otra a lo mejor más contento, alegre, emocionado. Y entonces ahora ahí es momento de limpiar, así como las escobas, todo lo que llega a nuestra casa o todo lo que se haya hecho en casa podemos limpiarlo. Sobre todo porque en materiales como la madera es donde se guarda más información. Mucha información se queda en la madera, en las sillas de madera, bancos, todo lo que tenga que ver con madera, ahí guarda mucha información, esquinas de la casa, pero vamos a prender nuestro saumerio. Para esto vamos a necesitar nuestra copalera, puede ser cualquier diseño que tengas, no importa la que tengas, es más que suficiente. Este es Clayman, mano de fuego. También tenemos esta otra, que esta es más básica. Hay muchos diseños, la verdad. Obviamente también vamos a necesitar copal, vamos a necesitar carbón y por supuesto el ocote. Son nuestras herramientas principales. Podemos utilizar o poner 13 ocotes, que es como más de ritual para ese tipo de ceremonias, digamos, pero también puedes utilizar 4 ocotes, dependiendo tu cosmogonía, el conocimiento en números. También se puede utilizar 9 ocotes, 9 ocotes, 7 por 4 extremidades del universo, del medio y nosotros. O sea, hay como varias formas. Una vez que está esto, vamos a encender el ocote para empiece a generar el fuego. Y una vez que ya se encendieron estos ocotes, que sí te vas a llevar tu tiempo, obviamente hay que tenerle paciencia. Esto es de paciencia, predisposición para que todo salga bien. Y ahora sí que en el nombre de mi energía, que me permita encender este saumerio sin ningún obstáculo, que sea rápido, facilito y sin ningún tema, ningún problema. Una vez que ya se encendieron estos ocotes, es importante ya empezarle a poner el carbón, que ese va a ser nuestro vehículo. Ya lo puse de 4, ya que empieza a agarrar, aquí ya va el carbón que le quieras poner. Esto va a depender de tu intención, puede ser 4. Recuerda que todo esto es intencional. Tu energía es más que suficiente con tu intención hacia qué lo quieres utilizar. Normalmente va a ser para limpiar, purificar espacio de dolores y recuerdos, manteniendo solo el amor, que tiene que dar vida y nutrir. Y tienes que cuidarlo, obviamente. Entonces se va a ir consumiendo las partes principales o la base del ocote, y tienes que ir bajando en el ocote para que no se salga del recipiente, de nuestro saumerio, de su contenedor, y estar cuidando. Ahorita ya se están calentando el carbón. Los carbones ya se están calentando, se está generando esa combustión de nuestro saumerio. Y esto es lo principal, que le ponga la intención, porque al fin de cuentas es lo que le vamos a proporcionar. Una vez que ya esté, tú tienes que soplarle para que utilices estas brasas. Y entonces vamos a limpiar. En este caso yo voy a limpiar esta construcción, porque le dejan información. Puede ser que el albañil haya estado triste, alegre, confundido, decepcionado o muy alegre, pero precisamente todo lo que haya sido construido por las manos del hombre, tenemos que quitarle la memoria. Entonces lo que yo voy diciendo es: te libero del pasado, de dolores y recuerdos, manteniendo solo el amor. Tienes vida que nutrir y que te nutrirá. Cálmate, serénate, todo está bien. Y entonces esta es una manera de limpiar esa habitación. En este caso me voy a mi centro de lavado, donde está mi lavadora, que agradezco mucho porque me ayuda bastante, y sobre todo en las esquinas, que es donde se queda todo ese tipo de emociones
propias y de otras personas. Si hay enojos, envidias, si hay emociones encontradas, porque siempre vamos a estar bajo los biorritmos, los ciclos de la vida, pues a veces vamos a estar felices, contentos, y a veces vamos a estar frustrados, enojadas tristes, y entonces hay que quitar o desprender de todos esos de esas esquinas, todo ese tipo de energía, para poder limpiar y poder armonizar todos los espacios de nuestra casa. De igual manera, puedes utilizar ¿cómo se llama esto? Para tus muebles. Recuerda que la madera guarda mucha información y tú lo puedes checar con el peso. Limpias tu silla, limpias tu mesa, y después haces un cuadro comparativo, un antes y un después, y vas a sentir la diferencia. Se va armonizando, se va tranquilizando el hogar, porque estamos liberando, despegando toda esa energía que está acumulada en esas zonas a través del copal, que es los dioses blancos, y la intención que le vas poniendo a tu hogar, a tu espacio, para que estés de la mejor manera armonizada, digamos. Y en este caso son los asientos, que son de madera, pero como menciono, pues tú vas a ir viendo su peso en roperos, mesas, muebles, ropa, estantes, todo lo que puedas limpiar de tu espacio, de tu casa, de tu hogar, de tu oficina. Bueno, de tu oficina no, porque bonito te vas a ver, o bonito te vas a ver ahí en la oficina, ¿verdad? No es nada más en la casa. Y esto ayuda a armonizar. Por eso se utiliza mucho para el temazcal antes de entrar. Y con eso termino el video de hoy. Esto es algo sencillo, así que utilízalo. Suscríbete al canal, comparte este video, dale un buen like, y nos vemos en el siguiente video. Hasta entonces, saludos, un abrazo. Hey.